Buen día, señores estudiantes. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de la Universidad Rural de Guatemala. En esta ocasión el curso que vamos a trabajar es Derecho Laboral. La semana que corresponde es la semana número 14 y los temas son Reglamento Interior de Trabajo, Prescripciones, Sanciones, Organización de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social. Objetivo de la clase: que el estudiante al finalizar la clase conozca con propiedad los conceptos y definiciones de Reglamento Interior de Trabajo, prescripciones, sanciones, organización de los tribunales de trabajo. Iniciaremos con Reglamento Interior de Trabajo. Doctrinariamente, Reglamento de Trabajo es el conjunto de disposiciones de orden interno de una empresa, de carácter disciplinario y técnico, que se dirige esencialmente al posible desarrollo de la prestación efectiva de los servicios por parte de los trabajadores y que integran el contrato de trabajo como condición puesta al cumplimiento del mismo, pero no con el carácter de consensual. Según el artículo 57 del Código de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de normas elaboradas por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de precisar y regular las normas a que obligadamente se debe sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. Naturaleza jurídica del Reglamento Interior de Trabajo. Esta se estudia a través de 4 teorías. La teoría contractual, en la cual concibe el reglamento como un contrato basado en el acuerdo de voluntades entre dos sujetos de la relación jurídica. Esta no podría ser considerada un contrato, pues en su redacción no interviene más que una de las partes imponiéndole a otra que está obligado a cumplirlo. La siguiente teoría es la teoría del contrato de adhesión. Esta indica que el trabajador al ingresar a la empresa se adhiere al Reglamento Interior de Trabajo y desde entonces se individualizan sus cláusulas en un verdadero contrato. La siguiente teoría es la legal o estatutaria. Esta teoría reconoce la potestad legislativa al empleador. Se llega finalmente a decir que el reglamento interior es una ley en sentido material, como una regla general y permanente, formulada unilateralmente por el principal de la empresa, que es el patrón. Y una teoría moderna. La teoría moderna establece que el reglamento interior de trabajo debe ser obra de un acuerdo entre los trabajadores y los empleadores, y que solo en este acuerdo puede emerger su fuerza y su obligatoriedad. Requisitos que debe contener el reglamento. Debe contener reglas de orden técnico y administrativo necesarios para la buena marcha de la empresa, las relativas a la higiene y seguridad de las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente, y en general todas aquellas que se estime necesario para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de la empresa. Además debe contener la hora de entrada y salida de los trabajadores, el lugar y el momento en que debe comenzar y terminar la jornada de trabajo, los diversos tipos de salario y las categorías de trabajo, el lugar, día y hora de pago, las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas, la designación de las personas del establecimiento ante quienes debe presentarse las peticiones y mejoramientos o reclamos en general, las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y sexo. Objetivo del reglamento. El objetivo es precisar y regular las normas a que obligadamente se deben de sujetar el patrono y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. ¿Cuáles son los efectos? El primero, que el patrono tiene la potestad de sancionar disciplinariamente a los trabajadores. Segundo, en caso de que una empresa no tenga reglamento interior de trabajo, estará sujeta a sanciones económicas. Tercero, es de cumplimiento obligatorio para las partes. Cuarto, su contenido legal. En él deben observarse reglas de orden administrativo y técnico. Y por último, crea derechos y obligaciones tanto para los trabajadores como para las empresas.
El trámite. Bueno, el trámite establece que la creación la debe realizar el patrono, pero debe homologarlo o autorizarlo la Inspección General de Trabajo y debe dársele a conocer a todos los trabajadores con un tiempo de antelación antes de la entrada en vigencia. Ahora veamos qué es la prescripción. Prescripción es la excepción para repeler una acción por el solo hecho de que el que la entabla ha dejado durante un lapso de intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere. En el artículo 258 del Código de Trabajo se establece que prescripción es un medio de liberarse de una obligación impuesta por el presente código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determine este capítulo. Clases de prescripción. Existe una prescripción llamada positiva, que consiste en la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. Esta prescripción no existe en el derecho laboral. Prescripción negativa. Consiste en la pérdida o extinción de determinados derechos por haber transcurrido el tiempo sin que estos derechos hayan sido ejercitados o exigidos. Además, es la única forma de prescripción que opera en materia laboral. Existe una prescripción genérica. La prescripción genérica es la contemplada en el artículo 264 del Código de Trabajo, al establecer que, salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de este código y su reglamento y demás leyes de trabajo y previsión social prescriben en el término de 2 años. Este plazo corre desde el acaecimiento de los hechos u omisiones respectivas. Existe otra prescripción llamada prescripción taxativa. La prescripción taxativa es la que se establecen específicamente los plazos en los cuales opera en la misma. En cuanto a la prescripción para los patronos, pueden prescribir los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas. La invocación que puede hacer el patrono del apercibimiento escrito cuando el trabajador infrinja prohibiciones establecidas en el código o en el reglamento. Los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se retiren injustificadamente de su puesto. Prescripciones que pueden operar en relación a los trabajadores. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido y contra las correcciones disciplinarias. Los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectivamente y con causa justa su contrato de trabajo. Los derechos que provengan directamente de los contratos de trabajo, de pactos colectivos, de convenios de aplicación general o del reglamento interior de trabajo. Las reclamaciones de las compensaciones en efectivo de las vacaciones. Bien. Derecho disciplinario. ¿Qué debemos entender por derecho disciplinario? Pues es la facultad que confiere las normas de castigar las faltas, pero sin un relieve penal, con lo cual se persigue asegurar el buen servicio y la debida jerarquía de los empleos y las relaciones laborales. El derecho disciplinario es el que debe establecerse en el Reglamento Interior de Trabajo, pues en este se contemplan las reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa, así como las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarla. Faltas y sanciones de trabajo. Faltas disciplinarias. Como todo acto del trabajador que perjudique a la organización o a la consecuencia de sus fines, disminuya la autoridad de sus jefes o entorpezca el funcionamiento del establecimiento, constituye atentado contra el interés colectivo o acto sancionable. Correcciones disciplinarias. Aunque estén penadas con multa, todas aquellas que la autoridad judicial de trabajo imponga a las partes, a los abogados o asesores de esta, a los miembros de los tribunales de trabajo y previsión social, a los trabajadores del servicio de estos últimos y en general a las personas que desobedezcan sus mandatos con motivo de la tramitación de un juicio o de una conciliación. Organización de los tribunales de trabajo. Existen órganos unipersonales.
En este caso, específicamente el Juzgado de Trabajo y Previsión Social. Existen órganos colegiados, específicamente las salas de apelaciones de trabajo y previsión social. Existen órganos mixtos, que están formados por un juez, un patrono y un trabajador. Al referirnos a estos órganos estamos hablando de tribunales de conciliación y tribunales de arbitraje. Y van a existir órganos excepcionales en su funcionamiento, como el juzgado de paz y los juzgados penales, en las circunstancias que excepcionalmente deben funcionar cada uno de ellos. Bien, al finalizar, debemos contestar estas preguntas. La primera, ¿en qué plazo de anticipación a la entrada en vigencia de un reglamento interior de trabajo debe darse a conocer a los trabajadores el contenido del mismo? 2. ¿Cuál es el plazo máximo para la suspensión de trabajo sin goce de salario a imponer a un trabajador como disposición disciplinaria? 3. ¿En qué plazo prescriben los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas? 4. ¿En qué plazo prescriben los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias? 5. ¿Cuál es el efecto de la interrupción de la prescripción? Y 6. ¿En qué caso los juzgados de paz son competentes para conocer conflictos de trabajo? Muchas gracias por su atención.